Entonces, mire, ya la Torá tenía un adelanto, ¿cierto? Porque precisamente esta paracha es después de la muerte. ¿Ah? Y precisamente esta paracha cae después de Pesaj. Todos los años cae después de Pesaj, panes sin levadura, y cae después del día de la primicia. ¿Ah? Entonces es importante de que después de la muerte, aquí está hablando la Torá de la muerte de los hijos de Aarón, pero proféticamente está hablando de la muerte del Mesías. ¿Ah? Porque recuerden que la Torá no tiene sentido sin el Mesías. ¿Ya? Yeshua dijo, ¿cierto?, que la Torá habla de mí. ¿Ah? Y el apóstol Pablo dice que el fin o el propósito de la Torá, no el fin, el término, sino que el fin, el propósito, el objetivo de la Torá es Yeshua. Amén. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que sucede proféticamente. La muerte de Yeshua marca un nuevo comienzo. ¿Ah? Marca un nuevo reinicio, ¿ah?, espiritual, que va a cambiar completamente la historia de la humanidad, pero principalmente la historia de los que somos su pueblo. Amén. Hay un antes y un después también en esto. Entonces esta porción está en Levítico 16 hasta el 18:30. ¿Ya? Es una porción que siempre va unida la mayoría de los años a la porción Kedoshim, que es la que viene la próxima semana, pero en esta oportunidad está por separado. ¿Ya? Hoy tenemos era un año bisiesto, así que eran más semanas. Vamos a dar lectura entonces a lo que es la tercera aliyá, hermanos. Vamos a estudiar la tercera aliyá de esta parachá. ¿Ya? Las aliyás anteriores las hemos revisado en enseñanzas y grabaciones pasadas, así que para ir avanzando en esta parachá, vamos a ver la aliyá 3. ¿Te parece? No sé si hermana Gilda, comenzamos a leer una lámina cada uno. Dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, respecto a quien condujo el macho cabrío a Azazel. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Levítico 16, 27, 28 dice: y el novillo de la ofrenda por el pecado, y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación por el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego. Su cuerpo, su carne y su estiércol. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Levítico 16, 29, 30. Esto os será por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero, que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Adonai. Levítico 16, 31 al 32. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Ese estatuto perpetuo, el sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco y las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Una vez al año será hecho conforme Yahweh ordenó a Moshe. Amén. Amén. Ahí llega la porción, la lectura de la Torá. Amén. Y acá vemos el candelabro, ¿cierto? La menorá, que precisamente tiene 7 brazos y cada una de ellas tiene mucho significado. En este caso vemos aquí Pesach, Hag Hamatzot, que es panes sin levadura, Yom HaBikurim, que es el día de la primicia, Shavuot o Pentecostés, o la fiesta de las semanas, Yom Teruah, día de las trompetas o día de la aclamación, Yom Kippur,
que es el día de la expiación, y Sukkot, que es tabernáculos, ¿ya? O la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cada una de estas fiestas están conectadas entre sí. La menorá tiene un diseño donde hay una rama central, que es Shavuot. Y qué importante, hermanos, porque Shavuot, fíjense, va al centro y conecta las 3 primeras fiestas con las últimas 3. O sea, aquellos que pasan estas 3 fiestas que son juntitas, que vienen casi en una, porque recuérdense que todas estas ocurren casi dentro de la misma semana, ¿ya? Nos va a conectar con la cuenta del Omer, ¿ya? Hacia Shavuot, ¿ya? Entonces, y aquellos que pasan a Shavuot, luego recién se van a conectar con las últimas 3, ¿cierto? Si la iglesia espera Yom Teruah, que es el día de la trompeta, el día de la venida del Señor, pero no ha pasado por Shavuot, no va a poder ser recogido en Yom Teruah. Por eso la mayoría de los creyentes solamente ha vivido el Pesaj, que es el Cordero de Pascua, ha vivido los panes sin levadura, que es la primera limpieza que tenemos, ¿cierto? Al convertirnos, y ha vivido el bautismo, el cruzar el Mar Rojo, entender que ha pasado una nueva vida, pero esas 3 fiestas, fíjense cómo van unidas. El Eterno tenía un diseño que conectaba la cuenta del Omer del día de la resurrección, la conectaba con Pentecostés. Por eso los discípulos no podían irse, tenían que esperar Shavuot, tenían que esperar Pentecostés, tenían que quedarse en Jerusalén, porque había una promesa que se iba a cumplir, un cumplimiento en el Mesías, donde Shavuot iba a ser el día en que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Para qué? Para darle nuevas lenguas, ¿ya? Idiomas, en los cuales ellos iban a predicar a todos los que estaban en ese lugar de todas las naciones. O sea, iban a esparcir el Evangelio en toda lengua. Nuevamente, para que pudiese llegar a todas las naciones de la tierra y pudiera llegar el mensaje, ¿cierto?, para reunir a todas sus ovejas. Y luego de Shavuot tenemos como un paréntesis, tenemos como un tiempo de espera. ¿Ah? No hay una cuenta, pero todos los que han llegado a Shavuot van a ser los que van a poder celebrar las 3 fiestas que vienen. El Mesías tiene que venir a cumplir estas 3 fiestas con su venida en Yom Teruah, con el juicio de las naciones y el perdón para el pueblo, su pueblo Israel, y las fiestas del Cordero, o sea, la fiesta de los tabernáculos, que también son las bodas del Cordero. Esos 3 eventos, si ustedes se dan cuenta, se desarrollan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se desarrollan las trompetas, los juicios y las bodas del Cordero. Proféticamente, ese libro nos está hablando de los 3 cumplimientos que el Mesías va a hacer cuando regrese por segunda vez. Entonces, qué importante les decía yo, que para llegar a Shavuot hay que comenzar por Pesaj, ¿ya? Y Shavuot viene a marcar el punto central, el antes y el después, que finalmente es el compromiso y el pacto, ¿cierto?, donde ya entramos a ser la esposa. Por eso, si uno dice, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por su esposa o por su novia, tenemos que estar en pacto, ¿cierto? No estamos esperando a un esposo que viene a tomar una polola, como lo decimos en nuestra... No, viene a tomar a la que está comprometida con él. Y la comprometida en el lenguaje hebreo es aquella que ha hecho el pacto o la ketubá, que es la primera porción que se vive en Shavuot, es la primera porción o es la primera parte del compromiso matrimonial que el padre tiene con su iglesia, que es Yeshua, con su novia o con su esposa. Entonces, para poder ser tomada como la esposa, ¿cierto?, pura, sin mancha, tiene que estar en pacto. Y si no está en el pacto, que es guardar sus mandamientos, no va a poder ser tomada. Entonces, cualquiera que diga, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por mí, y no ha entrado, y no ha pasado por Shavuot, no está en pacto todavía. Ese pacto es el que nos va a guardar durante este tiempo de espera para poder vivir las 3 últimas y ser parte de los que vamos a ser partícipes de su segunda venida y de toda la obra que Él va a hacer cuando regrese. ¿Ven? Entonces, qué importante aquí ver esa conexión de las fiestas. Ahora, vamos a analizar, ¿cierto?, algunos versículos que tenemos en esta porción, que esta línea es cortita,
Dice, y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Aquí, obviamente, estamos en el momento en que se están dando indicaciones a los sacerdotes, ¿cierto? A los levitas, a todos los que van a oficiar el servicio de Yom Kippur. Yom Kippur, o el día de la expiación, ya se conecta con versículos anteriores, ¿cierto? Que ya lo hemos conversado, donde se escogían 2 chivos, ya uno era en ofrenda y sacrificio a Adonai, donde su sangre era llevada al lugar santísimo, y había otro chivo que era, ¿cierto?, traspasado los pecados y llevado al desierto. ¿Ya? Y aquí se están realizando varias ofrendas, ¿ya? No solamente se hace la de los 2 chivos, sino que hay más ofrendas por el pecado, hay ofrendas olá, hay ofrendas cereales, ¿cierto? Hatat, ofrendas, ¿cómo se llama la de cereal? Minjá, ¿cierto? Después yo les voy a compartir todo el protocolo que hay en Yom Kippur. Son una cantidad de pasos, porque es todo un día. Donde parten con las ofrendas de la mañana, parten con las ofrendas de Yom Kippur, que son especiales, después vienen las ofrendas de la tarde, entonces hay toda una ceremonia importante. Recuerden que ese es el gran día del ayuno, ¿ya? Incluso está registrado en el Nuevo Testamento, el día del ayuno. Vamos a ver Levíticos 16:25, entonces dice, después de esto, el sacerdote, ¿qué es lo que tenía que hacer? Después de oficiar, tanto el que iba a dejar a Sacer como el que servía en el sacrificio del templo, tenían que cambiar sus ropas, ¿ya? Por 4ª vez, ya en el proceso que han estado teniendo en el oficiar el culto de Yom Kippur. Dice, para poder entrar al lugar santísimo, recoger la cuchara y el incensario. Eso está en Hebreos 9:4. No habla del altar del incienso como si estuviera en el lugar santísimo, sino de este incensario que estaba allí durante todo el servicio de Yom Kippur. Recuerden que el altar del incienso no estaba dentro del lugar santísimo, estaba antes del lugar santísimo, antes del velo, ¿cierto?, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero acá habla como que el altar del incienso estuviese dentro del lugar santísimo. En realidad se refería al incensario que llevaba el sacerdote, ¿ya? Porque eso es lo que está aclarando aquí. Sino de este incensario que estaba allí durante todo el servicio de Yom Kippur. En el texto griego de Hebreos 9:4 no aparece la palabra altar. Porque si ustedes leen Hebreos 9:4 dice, y el incensario que estaba en el lugar santísimo junto con el arca. Ese no se refiere al altar del incienso, sino que al incensario que tenía el sacerdote cuando entraba, ¿eh? Representando las oraciones que entraban delante del trono de Dios. Después de sacar la cuchara y el incensario del lugar santísimo, el gran sacerdote cambia la ropa de nuevo para sacrificar los últimos sacrificios adicionales, los llamados musaf, del día, y presentar la ofrenda diaria del cordero de la tarde y quemar el incienso diario sobre el altar de oro. Después ofreció el resto de la oblación, que es la ofrenda minjá, ¿ya?, del gran sacerdote sobre el altar. Luego se quitaba las ropas de oro y se vestía con sus propias ropas para regresar a su casa. La gente le acompañaba hasta su casa con regocijo porque había hecho su trabajo con éxito. Entonces era un servicio bastante extenso, ¿ya? Tenía muchos pasos que realizar y todos estos estaban pero muy instruidos, ¿cierto? Porque de alguna manera tenemos que conectar que todo lo que se hacía en el tabernáculo es una sombra y una figura de todo lo que se va a hacer en el tabernáculo celestial. ¿Ven? Así es. Y que Yeshua ahora es el sumo sacerdote que va a oficiar, digamos, todo ese protocolo. Levítico 16:27 dice, y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. El novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento para conectar espiritualmente con lo que iba a ocurrir con el Mesías Yeshua. El sacrificio de Yeshua no fue dentro de la ciudad, fue fuera del campamento. Por eso él fue sacado fuera, porque tenía que cumplir también, ¿cierto? De la misma manera en que se hacía el sacrificio, Yeshua también como el sacrificio máximo y que representa todos los sacrificios. El Pesaj,
es la ofrenda Olá, es la ofrenda Hatat, es la ofrenda Minjá, es la ofrenda Sham, es la ofrenda Turín, es la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz. Todas las ofrendas se ven cumplidas en Yeshua. ¿Ven? Todas esas ofrendas proféticamente las cumple Yeshua a la perfección. Entonces, cuando se saca este sacrificio fuera del campamento, también es que Yeshua fue sacado fuera y ofrecido allí como ofrenda. Hebreos 13, 11, 12 dice, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Entonces ahí vemos el cumplimiento de Yeshua con respecto a su muerte. Después sigue diciendo Levítico, quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Entonces, vemos que el mensaje que tenemos nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se hace a personas que conocían la Torá. Incluso muchas veces Pablo dice, ¿acaso hablo con aquellos que no conocen la ley? ¿Ah? Él hablaba con personas, porque recuerden que todos los primeros convertidos, todos eran judíos. Y recuerden que también se convirtieron muchos fariseos y muchos sacerdotes, que eran personas experimentadas, ¿cierto? De ahí nacen los ancianos, que eran aquellos que ya se jubilaban del servicio del templo, y el apóstol Pablo los colocaba para dirigir las congregaciones, los pequeños grupos que se iban esparciendo, ¿cierto?, con el Evangelio. Entonces, él hablaba con personas que conocían la ley. Entonces, cuando les comenzaba a explicar qué significaba todo esto y cómo Yeshua, nuestro Mesías, cumplió todo esto, ellos entendían perfectamente. ¿Por qué a nosotros nos cuesta muchas veces entender? Porque venimos de un origen que desconocemos completamente el servicio del templo, desconocemos mucho incluso de la escritura del Antiguo Testamento, porque a veces la consideramos que no sirve. Entonces, por eso mismo, claro que está obsoleta o que Yeshua la abolió y que ya cumplió todo, así que no importa lo que pasó atrás, porque ahora Yeshua es todo, pero no entendemos finalmente lo que Él vino a hacer. Y si yo no entiendo lo que realmente Yeshua vino a hacer, no voy a entender cuál es mi propósito y cómo realmente debo servirle a Él. Entonces, el libro de Hebreos está dirigido a un auditorio, a personas que conocían la Torá y estaban interiorizados con las ofrendas. Era algo que ellos practicaban todos los días. Todos los días se oficiaban ofrendas, sacrificios. Ellos debían llevar su sacrificio por su pecado y por lo tanto cuando viene Yeshua, todo lo que ellos hacían comienza a tener sentido y comienzan a comprenderlo en profundidad. Todos estos creyentes a los cuales el libro de Hebreos les habla son los convertidos. Recuérdense, ¿cuántos se convierten cuando Pedro predica después de Pentecostés? 3.000, imagínense. Contrapunto de los 3.000 que murieron, ¿cierto? Por eso el famoso versículo que no vamos a mostrar en detalle dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque cuando fue entregada la Torá en Sinaí, 3.000 murieron. Pero cuando viene Pentecostés, 3.000 se convierten, vienen a vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin el Espíritu, hermanos, no podemos cumplir la Torá. Porque me hace mucho sentido lo que dijo una vez Alexis, que los mandamientos, hermanos, finalmente no son una exigencia, son una promesa. Porque están hablando en futuro. Porque la palabra nos dice, no mates. Dice, no matarás. No codiciarás, no tendrás, está hablando en futuro. Entonces, solamente cuando viene el Ruach, el Espíritu de Santidad, se cumple esta promesa de que ahora no matamos, no codiciamos, no deshonramos, no mentimos. Se comienza a cumplir en nosotros lo que había sido prometido en el Sinaí. Por lo tanto, somos prosperados, apartados de la muerte. Y somos prosperados y apartados de la muerte, que lamentablemente por el pecado, mire, la Torá con desobediencia trae muerte. La Torá con obediencia trae vida y bendición. El problema no es la Torá. Y por eso muchos dicen, la Torá no sirve.
Porque trae muerte. El problema de la muerte no es la Torá, es el pecado que está en nosotros. Y el pecado es producto de la desobediencia. Raúl, perdón que le Sí, por comparto, favor, pero dale. fíjate que justamente muchas veces colocamos el foco en dejar de pecar. Y eso pasamos a hacerlo en nuestra fuerza. Ese es el resultado, ¿no? Esa es la consecuencia. La consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De guardar Torah. Guardar los mandamientos, ni siquiera tú te preocupás de los pecados, porque se cumple la promesa a través del Ruach HaKodesh que recibimos nuestros corazones transformados. Entonces la consecuencia es caminar en consecuencia. Exacto, Caminar entonces, sobre la palabra. Una de las cosas que Bonito. yo no sabía cómo, al principio comprender, pero después cómo defender, se podría decir, era de que cuando la gente decía, no, lo que pasa es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y un día, el Ruach, cuando yo le clamé, le dije, yo no quiero entrar en confusión ni ser instrumento de confusión para otros, dame la claridad, me decía, lo que pasa, me decía, los mandamientos no son amenazas ni es ley, son instrucciones. Como decía el hermano, son instrucciones para promesas futuras. amén. Y que se hacen ¿cómo? ¿Con tu fuerza? No, porque dice que no es con nuestra propia fuerza, sino con qué fuerza, dice que del Ruach. Amén. No es con espada, no es con ley, no es con nada físico ni humano, sino que es por amor y misericordia. Entonces, cuando uno entiende eso, uno aprende a no contender cuando alguien te confronta y dice, no, si nosotros estamos aquí, y algunos te golpean. Bajo la ley, bajo la gracia, porque Jesús vino a morir. Entonces, ahí es cuando el Padre Eterno muchas veces dice, calladito que te quietito. Porque yo no necesito que tú me defiendas. Lo que yo necesito de ti, que confíes y que dependas de mí. Entonces hay unos y yo, y ese día yo me sentí libre. Entonces ahora cuando empieza con la onda, cualquier persona, no, si nosotros no sé qué está y tú, estamos bajo la clima, encima golpean así como que yo tengo poder y tengo poder, porque a mí Jesús dice en la palabra que yo soy coheredero y yo tengo el mismo poder de Jesús. Yo por dentro perdono a tu Padre porque no saben lo que dicen, porque no tienen la claridad meridiana y no se sabe, porque por todas las palabras que digamos vamos a tener que responder. Dar cuenta. Entonces, ahí yo me di cuenta de que es verdad, pero eso, cuando el Padre Eterno te da uno el entendimiento. Así es. Sí. Y es por eso que él siempre dice, tener un corazón como humilde, sensible, y tener un corazón contrito ante su presencia no significa tener temor, sino contrito en el sentido, yo no soy nada sin ti. Realmente tengo que depender de ti. Tienes que ser el eje de mi vida, el objetivo de mi vida. Pero eso no lo aprende uno así, sino No, que pues. de a poquito. Es un proceso ya exacto, por eso es una promesa. Esa Por es eso la tiene que gracia. esperar la promesa del Ruach. Primero tiene que haber una intención en mi corazón de querer guardar los mandamientos, pero sin el Espíritu no lo puedo cumplir. Entonces, la Torá, por eso el apóstol Pablo hablaba tan bien de la Torá, porque decía que la Torá es santa, es espiritual. Yo amo su ley, decía. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque el problema no es la Torá, el problema es nuestra desobediencia. Pero aún Pablo se maravillaba porque a través de esa desobediencia, por la Torá nos encerró en pecado. ¿Para qué? Para que se manifestara aquel que iba a venir a liberarnos de nuestros pecados una vez para siempre. Por eso la figura de los sacrificios, el Yom Kippur y los demás sacrificios que se hacían era una sombra del Mesías que iba a venir. ¿Para qué? Para que de una vez por todas podamos llegar a ser liberados completamente del pecado. Porque ahora estamos en proceso. Se tiene que consumar el momento en que seamos completamente liberados del pecado. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, este cuerpo de carne que contiendo sea despojado de este cuerpo corrupto. Por eso tiene que venir una transformación, y eso va a ocurrir en Yom Teruah. Porque nuestros cuerpos van a ser transformados de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Ese pecado que mora en mí, que me hace luchar todos los días, que contiende con el Espíritu, va a ser quitado. Y vamos a estar ahí plenamente
bajo, ¿cierto? Ya no va a estar esa tentación, ¿se fijan? Vamos a tener la oportunidad de tener una obediencia plena a Dios. ¿Alex iba a comentar algo antes de? ¿No? Amén, sí, después igual vamos a comentar. Entonces, Hebreos 10, 22 y 23. Entonces, fíjense en este contexto, porque está hablando todo en figura de lo que ocurría en el tabernáculo, en el templo, en el Mishkan. ¿Ah? Ahí decía a los hermanos, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no es simbología. Porque él está afirmando que lo que hacían, que era el baño ritual, el baño de purificación, dice, háganlo, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, está diciendo, no háganlo. ¿Ah? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene este versículo muy famoso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál día? ¿No? Antes de Yom Kippur, que viene, el día del Señor, hermanos, no es el domingo. Este es el día, ¿cierto? Cuando íbamos al culto, este es el día que hizo el Señor, decía el domingo. No, hermanos, jamás fue el domingo. El día del Señor en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se refiere al día de la segunda venida. Ese es el día terrible, el gran día del Señor. Y aquí ya le está hablando a los creyentes, porque ese día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Por qué ya había ocurrido el Pentecostés? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ya entendían, wow, ¿cuánto tiempo hay? Como 3 meses desde Pentecostés hasta Yom Teruah. Entonces, hermanos, tenemos que esperar ese cumplimiento, que es el día del Señor. Cuando suene la gran trompeta, tenemos que permanecer fieles. ¿Y qué tenemos que hacer hasta el día del Señor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hermanos, ¿qué es dejar de congregarse? Era dejar de participar en las fiestas. No era de ir al domingo. Mire, ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque eso siempre nos decían cuando ustedes, ¿cierto?, no iban a la reunión, no iban al culto, no iban a la iglesia, etc. ¿Qué le decían? No deje de congregarse, hermano. Sí. Pero no se refería a eso. Por la casa. La Torá establece los días de congregarse. Y en primer lugar era el Shabbat, el séptimo día. Pero en segundo lugar, dice Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Por qué esas 3? Porque esas son las 3 fiestas principales que reúnen todas las demás. La de los panes y levadura va junto con Pesaj y el día de la primicia. Shavuot está solito. Y luego tenemos Sukkot, que viene juntito con Yom Teruah y Yom Kippur. Son 3 fiestas que vienen unidas. Ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Porque todos esos días se venían con ofrendas. Y después también dice Éxodo 23, 14, 15, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, esa es Shavuot, que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, ¿cuál es? Sukkot, cuando hayas recogido los frutos de los labores de tu campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, hermano, no dejemos de congregarnos, está refiriendo a estas congregaciones que tenían que reunirse, en donde peregrinar todos a Jerusalén. Entonces, fíjense, el mismo libro de Hebreos está diciendo, hermanos, no dejen de hacerlo. Ya había sido el sacrificio de Pesaj, ya había sido la resurrección de Yeshua.
Y aquí el libro de Hebreos está diciendo, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque así como estuvieron y se reunieron en el tiempo establecido por Dios en Pentecostés y fueron obedientes al mandamiento, porque podrían haber dicho, como cree la iglesia, ya Yeshua resucitó, ya no sirve más. Ya no se celebra Pentecostés, no se celebra Sukkot, no se celebra Yom Kippur, que ya Yeshua lo cumplió todo. Pero fíjense, Yeshua mismo le dijo, esperen Pentecostés. Y los que fueron obedientes recibieron el don del Espíritu. ¿Qué pasa si no se hubiesen reunido? Se hubieran quedado afuera. Por eso, hermanos, cuando el Señor venga a cumplir Yom Teruah con su venida, si no estamos reunidos en ese día, es porque estamos perdidos. Cuando el Señor cumpla ese Moed, cuando cumpla ese tiempo, y no estamos allí, ¿qué va a pasar? Por eso es importante, dice que el texto del apóstol decía que nos exhortemos y no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Hasta el día del Señor. ¿Ven? Entonces, vemos ahí algo súper interesante. En ese contexto, la Escritura nos está exhortando a que nos congreguemos dentro del contexto de lo que la misma Escritura nos dice. Después sigue diciendo Levítico 16:29, esto será por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. O sea, ese día estaban todo el pueblo, inclusive extranjeros, peregrinos, que fuesen partícipes de Yom Kippur, que es el día 10 del mes séptimo. Humillar el alma se refiere al ayuno total, sin comer ni beber nada durante 25 horas, o 24 horas por lo menos. Israel tiene la costumbre de 25 horas. Eso es como para asegurarse de que ayunaron todo ese día. Es un día de aflicción, y muy importante, lo vamos a ver, porque sigue siendo un diseño eterno. Es eso. Hay que entender, hermano, que la fiesta no es un diseño que solamente viene después de la salida de Egipto. Hay evidencia de la Torá que la fiesta de Pesaj y panes y levadura ya se celebraban desde Abraham. ¿Qué estaba celebrando Abraham cuando lo fue visitado por los 3 Malachim, donde estaba Adonai mismo ahí? ¿Qué estaba comiendo Lot? ¿Qué estaba comiendo Lot en Sodoma cuando fue liberado? Panes y levadura. Están registrados en la Escritura. Entonces, hermano, el diseño de los 7 tiempos se ha ido aplicando con eventos proféticos hasta el cumplimiento del Mesías, pero desde ahí siguen aplicándose. En cada ciclo, en cada tiempo, el pueblo va a experimentar cumplimientos proféticos. Incluso las fiestas en el milenio se van a seguir celebrando. Ya no va a ser el Cordero, probablemente Pesaj va a significar, a lo mejor ahí proféticamente, cuando el Señor va a escoger a sus primogénitos, porque ¿qué es lo que pasó en Pesaj? Murieron los primogénitos egipcios y se salvaron los... Y se salvaron, el Señor se tomó a los primogénitos. Recuerde que todavía el Señor va a tomar a su primicia. Quizás los 144.000 van a ser escogidos en un Pesaj. ¿Se dan cuenta? Entonces, las fiestas van a seguir cumpliéndose. La fiesta de tabernáculo es algo que la Escritura menciona literalmente, que se seguirá celebrando en el milenio. Y los que no siempre dice a celebrar. Y los que no suban, las naciones que no envíen a sus representantes con ofrendas, no van a recibir la lluvia del Señor. ¿Se fijan? Entonces, yo no sé cómo van a ir el Señor. Esos tiempos los tiene en forma perpetua, porque son tiempos eternos que Él tiene establecidos. ¿Cómo se irán a funcionar y cómo irán cambiando, modulando en el milenio? No lo sabemos completamente. Tenemos algunos vestigios, ¿no? Pero son tiempos que Él tiene establecido desde antes, incluso desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía estos tiempos determinados. ¿Ya? Incluso es muy probable que antes de la salida de Egipto se venían cumpliendo. O sea, ya lo vemos con Abraham, Él conocía. Incluso hay momentos en que la Escritura habla que se fue a Sukkot, que si bien era un lugar, pero también representaba, ¿cierto?, estas fiestas. El texto hebreo dice que Él hará expiación delante de Adonai. ¿De quién se está hablando? Está hablando no solo del sumo sacerdote terrenal, sino también del Mashiach, Ben Yosef, el Mesías,
el Mesías sufriente que iba a venir para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Adonai. Ahora, si Yeshua murió el 14 de abril, ¿cómo pudo cumplir con Yom Kippur, que cae medio año más tarde? La respuesta es que la obra del Mesías no ha terminado todavía. Él ha entrado en el lugar santísimo en el cielo, pero no ha salido todavía al pueblo. Recuerden que el sacerdote tenía que entrar, pero una vez que salía, ahí declaraba la bendición y se consumaba el proceso. ¿Por qué Yeshua no ha salido todavía? Porque todavía no vuelve. Cuando Yeshua regrese, porque ya sale del tabernáculo celestial y viene a celebrar aquí, ahora el Yom Kippur terrenal para su pueblo. Entonces, la mitad queda por cumplirse. Al salir de ese lugar, el pecado será eliminado para siempre, porque todavía no se elimina el pecado. Todavía seguimos luchando. Dice, para siempre en cada uno que haya recibido su sacrificio de manera personal. Por eso el Pesaj es más bien un sacrificio personal, familiar. Pero el Yom Kippur es un sacrificio ya como Israel, como pueblo. Raulito, se le fue el audio. A ver, vamos a ver. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí se escucha. Perfecto. Entonces el Pesaj es un sacrificio más bien personal, familiar, pero el Yom Kippur es un sacrificio como pueblo. Y ese Yom Kippur profético se tiene que cumplir cuando todo Israel esté reunido. Eso significa la casa de Judá y la casa de Israel, y Ezequiel 34. ¿Cierto? Cuando el Mesías viene, ¿qué es lo que ocurre? Dice, los reunirá a todos de la tierra. Por eso algunos muertos resucitarán, los que quedemos seremos transformados. Viene a la casa de Judá y los reúne a todos allí. ¿En dónde? En el valle de Siquem. Porque ahí Yeshua desciende en Yom Kippur, después de derramar esos 10 días de ira, ¿cierto? Desciende sobre el monte de los olivos y comienza el Yom Kippur al día 10. Que es el momento donde viene el perdón final para todo su pueblo Israel, pero también viene el juicio de las naciones, ¿ya? Y ahí es donde seremos transformados, porque ahí en ese momento es donde nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo de luz, un cuerpo sin pecado. Y aquí está la profecía, dice, en Zacarías, pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única, hablando del Mesías, en la cual hay 7 ojos. Los ojos de la profecía, ¿no? Los 7 espíritus. Y yo mismo esculpiré su inscripción, quitaré el pecado de la tierra en un día. Oráculo de Adonai Sebaot. Entonces aquí hay una profecía que se va a cumplir, que el pecado será quitado en un día. ¿Será en ese mismo instante que Él venga? ¿Será durante el milenio, que es un día milenial? Porque recuerden que ahí seremos enseñados por Yeshua mismo la Torá en su máxima pureza, revelación, perfección, entendimiento. Por lo tanto, ahí seremos perfeccionados a través de Yeshua. Hoy día estamos intentando, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos redarguye, a acercarnos lo que más podemos. Pero una cosa distinta será cuando lo veamos cara a cara. Amén. Porque hoy día vemos como sombra, todavía vemos como sombra. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a verlo? Cara a cara, cuando Él venga. Entonces, hermano, todavía estamos, antes que Él venga, todavía estamos en una sombra. Todavía lo que vemos es proyección del cuerpo. Por eso dice, estas fiestas son sombra de lo que ha de venir. El apóstol Pablo dice. Nadie lo juzgue porque son la sombra de lo que ha de venir. No dijo la sombra de lo que ya vino. Son sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque todavía el Yom Teruah, el Yom Kippur, el Sukkot son una sombra de lo que va a venir el Mesías a terminar de cumplir la obra que comenzó al principio. Entonces, cuando Él venga, ya no voy a ver la sombra, lo voy a ver cara a cara. Y ahí es donde seremos transformados. Y en ese día puede ser el día milenial. ¿Ah? Ahora, el Yom Kippur también es conocido como el día del juicio, el cara a cara. ¿Ya? Precisamente donde el sacerdote era la única vez que podía entrar y estar cara a cara delante de Dios, ¿ya? Este también es el día del gran juicio, cuando Yeshua se mostrará a la humanidad y juzgará a los vivos y a los muertos. Esta segunda parte está por cumplirse cuando Yeshua regrese por segunda vez.
que dice Mateo 25, 31, 33, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ahí empezará a separar entonces cuando él venga en su gloria, el día del juicio. Continuando Levítico, ahora verso 31 dice, será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces aquí dice, aparece la expresión Shabbat solemne. En el texto hebreo es Shabbat, Shabbatón. O sea, es un Shabbat de Shabbat. Un Shabbat Gadol. Esa expresión Shabbat, Shabbatón es una diferencia de los demás Shabbat. Y por eso le llaman el gran Shabbat. Y en Israel es muy sagrado. Hasta hoy. Entonces, esta expresión se menciona cuando se habla del Shabbat semanal de Yom Kippur y también se habla cuando es el año sabático. O sea, de las 7 fiestas, se habla que esta es como la más, fíjense, es un Shabbat Shabbatón. De los 7 años, el que es más elevado es el año Shemitah, que es el año séptimo. Y de los de 7 por 7 años, 49, el 50 es el más elevado, que es el Yobel. Entonces fíjense que siempre hay, o el jubileo, que hay un día que es más elevado. Y el Señor les va dando el orden. El Shabbat semanal es el Shabbat más, el primero. Y después vienen los Shabbats del resto de las fiestas, panes y levadura, pesas, etcétera, etcétera. Pero después tenemos el Shabbat Shabbatón, que es el Yom Kippur. Mire qué importancia le da la Torá a ese día, que todavía no se cumple, ¿cierto? Y se hace efectivo para nosotros. Hay 7 Shabbat anuales adicionales aparte de los Shabbat semanales, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana para los días de la semana. De la misma manera sucede con el Yobel, el año de jubileo, en relación con los 7 años Shemitah, que es los años de la remisión. Entonces hay diferencias que se van marcando y le va dando un nivel de importancia. Verso 32, el sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Mire, escuchen lo que dice la Torá. Miren lo profético que hay ahí. Mire, dice el sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de ¿quién? De su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Este texto tiene una indicación muy importante que prefigura cómo Yeshua actuó en lugar de su Padre Celestial. Amén. Cuando nos redimió de nuestros pecados. Mire cómo la Torá tenía todo esto visto y hoy día nos hace entender que Él entra, ¿cierto? Ungido. Por eso, Mashiach es el ungido de Yah. Mashiach. El ungido de Yah. Por eso Yeshua es el Mashiach. Porque Cristo significa ungido nomás, pero Mashiach, el ungido de Yah. Hay muchos Cristos, por eso dice, van a venir muchos Cristos, muchos que dicen ungidos, pero hay uno solo que es el ungido de Yah, y él es Yeshua. Según de Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto, ¿sí? Darío fue considerado Un ungido, un Cristo. Claro. Sí. Imagínense. Y todo esto, dice Corintios, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Fíjense, la figura de Yom Kippur. No tomándoles en cuenta sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuándo ocurre la reconciliación? En Yom Kippur. En Yom Kippur. Por eso es importante entender el Pesaj, que es muy distinto al Yom Kippur. Cada cosa tiene un propósito, ¿ya? Y después sigue diciendo el apóstol,
así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Amén. Versículo 33 dice, hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación. Todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Sin embargo, no es capaz de eliminar el pecado dentro del hombre, solo expiar por las impurezas y los pecados cometidos durante el año. Por eso, ¿qué es lo que se hace antes de Yom Kippur? Se empiezan a devolver cosas, se empieza a pedir perdón, se da acá, ¿cierto? Obras de justicia, de misericordia, se pone a cuentas. ¿Por qué? Porque en ese día se presentaban todos los pecados por el pueblo. ¿Ah? Y el sumo sacerdote, una vez que salía de oficiar, declaraba a que todo el pueblo había sido perdonado. Pero perdonados, pero no libres del pecado. ¿Por qué? Porque el próximo año se volvían a acumular pecados. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy. Por eso, ¿qué importancia, hermanos, el Yom Kippur? Porque ¿cuándo se pide perdón como pueblo? A veces pasábamos años sin realmente pedir perdón a Dios. Y esto es un diseño ¿para qué? Para que siempre nos mantengamos a cuenta. Porque fíjense esto. Cuando se cumpla el Yom Kippur con Yeshua, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Poniéndonos a cuenta de cualquier pecado que tengamos. Exacto, porque cuando venga Yeshua, consumará, ¿cierto?, ese perdón. Pero si yo no me estuve arrepintiendo, y si yo no estaba preparado, si yo no estuve en ese tiempo que Él estableció de ayuno, es porque simplemente o estoy en rebeldía o estoy completamente perdido en el tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjense, los días previos a Yom Kippur, ¿ah? Por eso vivimos, ¿se acuerdan? Los 40 días de oración antes de Yom Kippur. ¿Ah? Y 10 días antes se intensifica esa oración, que es desde Yom Teruah a Yom Kippur, 10 días. ¿Ah? Porque estamos orando, preparándonos, porque esa podría ser la venida y podría ser el tiempo en que se consume un Moed con el Mesías. Entonces no nos va a pillar así desprevenido. ¡Ah, Señor, me olvidé de pedir perdón! ¿Ah? Imagínense, el Señor viniera ahora, probablemente nos pilla con pecado. Pero en el Yom Kippur, todo el pueblo va a estar preparándose, pidiendo perdón de cualquier pecado, de cualquier cosa, ¿cierto? Por eso el Señor cuando venga, buen siervo fiel. ¿Ah? Y no apartados de mí, hacedores de iniquidad o transgresores de la Torá. Porque ¿en qué va a estar todo el tiempo ese pueblo preparándose? Todo el pueblo preparándose para Yom Kippur. El día del juicio, puede ser el día del juicio o el día del perdón. Usted elige si ese Yom Kippur va a ser día del juicio o día de perdón. Y el perdón viene cuando no hemos puesto cuenta con él. ¿Amén? Entonces, qué importante es ese Yom Kippur. Ahora, Yom Kippur como figura mesiánica, tenemos ahí lo que nos habla Hebreos del 9:1 al 10:21. El servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, eso lo dice el libro de Hebreos, quitando la misma raíz del pecado, solo perdona y cubre, pero no quita. ¿Bien? Cubre, Kippur, kafar, viene de kafar, de cubrir. ¿Ah? Viene de kaporet, que es la cubierta del propiciatorio. ¿Ah? Por eso la conexión, kaporet, kafar, Kippur. ¿Ah? Ahora, el servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio eterno y perfecto del Mesías Yeshua. Una cosa no excluye la otra. Eso es lo que hemos aprendido. No se excluye una de la otra, sino una es sombra de la otra. Por eso este Yom Kippur, hasta que Él regrese, va a seguir siendo una sombra del verdadero Yom Kippur que vendrá con el Mesías. Una no será quitada hasta que haya venido lo perfecto. Pero para algunos será cuando el Mesías regrese y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Está interesante eso. ¿Cuándo ocurrirá realmente eso? ¿Cuando venga el Mesías o cuando pasen los cielos y la tierra? Cuando pasen los cielos y la tierra significa que tenga que pasar el milenio para entrar al día octavo. Ahora, ¿qué nos dice Yeshua? No sé si lo anoté acá. No, lo tengo más adelante el versículo.
El versículo 34 dice, esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados, una vez al año será hecho conforme Adonai ordenó a Moisés. Incluso está registrado en el Nuevo Testamento el día del ayuno. Después de Yeshua seguían ayunando Yom Kippur. ¿Ah? Está todo eso en la escritura. Ahí voy a buscar el texto, no lo puse ahora. Ahora, aunque Yeshua cumplió con su muerte el requerimiento del animal del sacrificio por el pecado de la nación y hoy es nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, aunque hoy sea nuestro sumo sacerdote, tenemos que continuar con la ordenanza de presentarnos como pueblo en el día 10 del séptimo mes, día de Yom Kippur, ese estatuto perpetuo. Perpetuo significa para siempre, mientras existan el cielo y la tierra, como dijo Yeshua. ¿Y qué dice? No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Y escucha esto. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, no le hacíamos ni caso a Yeshua. Habíamos abolido todas las fiestas. El Shabbat, abolimos todo. Y que no, ya Yeshua cumplió. Y fíjense, la escritura habla hasta que pasen los cielos y la tierra. ¿Ya pasaron? No han pasado. Por eso dice que ni una yod ni una tilde, que son las letras más pequeñitas. ¿Cierto? O sea, ni una yod, que es la letra más pequeñita de todas, y ni una tilde, se refiere a una nekudot, ¿ah? Que es un puntito, ¿ah? Vocálico. Pasará hasta que todo se cumpla. Y fíjese lo que dice después. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y después dice más fuerte, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claro. Sí, exacto. La justicia se refiere exacto, de hombres. ¿A qué se refiere la justicia que sea mayor de los fariseos? Que seamos justos con los mandamientos de Dios, no con los mandamientos de hombres. Que ellos colocaban cargas pesadas, ¿cierto? Los hombres, ni ellos mismos las querían cumplir. ¿Ah? No, por eso la Torá es libertad en el espíritu. ¿Eh? Shabbat, shalom. Amén. Interesante esto del Yom Kippur. Esperanzador, por supuesto. Y fíjense, hermanos, un diseño de Dios que sigue hasta que Él diga lo contrario, hasta que pasen los cielos y la tierra. ¿Ah? Entonces, es un diseño maravilloso de cómo mantenernos en un proceso constante de santificación, porque finalmente, ¿cuál es el propósito de las fiestas? Santificarnos y poder llegar a la cosecha final. Cuando se pase la hoz y se separe la cizaña del trigo, seamos ese trigo que Él recoge y guarda en su granero. ¿Ah? Y podamos ser los que somos levantados, ¿ah? Somos recogidos y podamos participar del cumplimiento de nuestro Mesías cuando regrese y le veamos cara a cara y seamos parte de ese Yom Kippur y seamos parte de las fiestas o las bodas del Cordero. Amén. Hasta ahí llegamos y vamos también a dejar de